Bienvenidos amigos a Motork. Hoy nos acompaña en el canal el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Por lo tanto os traemos un enchufable al canal. Hacía tiempo que no pasaba por el mismo un vehículo de estas características. Y este coche no es un coche cualquiera, es el Ford Kuga 2024 que ha sufrido algunas mejoras y hay que decir que es el coche más vendido en toda Europa en lo que a enchufables se refiere. Y mucho cuidado con esto, no nos estamos refiriendo únicamente a los SUVs, sino a todo tipo de carrocerías. Es el híbrido enchufable más vendido en toda Europa y ha sufrido algunas modificaciones que nos gustaría comentaros. Más allá de los retoques estéticos del restyling, hay que decir que ha sufrido algunas modificaciones un poco más importantes, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a las versiones. Este que estáis viendo es el acabado Active, que sería un acabado especial, específico, pensado sobre todo para aquellas personas que les gusta moverse por entornos más campestres, ¿no? Que van a salir al campo de vez en cuando, que van a moverse por algún camino de tierra, por este tipo de situaciones. De hecho, tenemos una altura libre al suelo superior a la que tienen el resto de versiones. Pues si el resto de versiones tienen 152 milímetros, en este caso tenemos 168 milímetros, parece que es poco, pero es una diferencia sustancial. Esa diferencia habrá que ver luego en qué se traduce, por supuesto, en lo que se refiere a prestaciones y también a eficiencia. Pero de momento, como os digo, para poder salir al campo con un poco más de tranquilidad, tenemos esa altura libre superior en esta versión Active. En el interior también se aprecian algunas diferencias, algunas mejoras o algunos cambios, sobre todo en este acabado, como por ejemplo la tapicería. Vemos una tapicería un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados o a las otras versiones que habíamos probado o que habían pasado por el canal. Es un vehículo que está más pensado para un uso, incluso podríamos decir, intensivo, para que sea un coche para todo, para que pueda servir para todo el mundo. Y tiene, bueno, pues todo lo que se pueda necesitar a día de hoy en cualquier tipo de vehículo. Tenemos un buen maletero, tenemos unas buenas capacidades en el interior, tenemos una tapicería bastante sufrida, bastante adecuada para un uso, como os digo, intensivo. Tenemos un hueco importante aquí debajo del maletero. Y bueno, estas serían principalmente pues las características que hacen que este vehículo así haya sido tan vendido y haya tenido tanto éxito en nuestro continente. En la parte térmica se sigue manteniendo misma motorización térmica 2.5 ciclo Atkinson y también, como no, para la parte eléctrica 132 caballos. En conjunto se ha aumentado la potencia hasta los 243 caballos gracias a una nueva caja de cambios. Vamos a ver sus prestaciones. Continuamos ahora ya con la parte de eficiencia. Tenemos la batería cargada a tope. Vamos a emprender el primer recorrido, que sabéis, en modo totalmente eléctrico. Bueno, deciros que aunque vamos a dejar a un lado ya lo que sería la parte pues, de prestaciones, todavía nos estamos sorprendiendo de esa aceleración que hemos conseguido, esos 6,8 segundos de 0 a 100, que es una aceleración realmente buena para un coche de esta naturaleza. No pensábamos que un coche pues tan comedido como había sido siempre el Ford Kuga pudiera llegar a ofrecernos una cifra como esta que acabamos de ver ahora mismo. Os sigo contando más detalles de este Kuga híbrido enchufable. Ahora mismo nos vamos a centrar en la parte eléctrica, por lo tanto hablaremos de alguna manera de cuáles son las características en ese apartado. Es un coche que tiene una motorización de 132 caballos y que de algún modo con esos 132 caballos tenemos más que de sobra para poder impulsar el vehículo. Muchas veces nos preguntáis ¿hasta qué velocidad puedo llegar en eléctrico? Bueno, en eléctrico se puede llegar hasta 140 km por hora. En la inmensa mayoría de los híbridos enchufables esto es así, pero debéis tener en cuenta que, como hemos dicho muchas veces, no es lo recomendable. Cuando queremos superar los 100 km por hora, lo mejor es que vayamos de manera combinada, porque si no, nos gastaremos la batería rápidamente y no merecerá la pena, o no tendremos una buena experiencia, unos buenos consumos y, en definitiva, un buen uso del vehículo. No estaremos siendo eficientes para nada.
Ya sabéis que la inmensa mayoría de los híbridos enchufables actuales nos permiten circular en modo eléctrico utilizando la climatización tanto en invierno como en verano sin ningún problema, salvo excepciones puntuales como por ejemplo algunos coreanos, sobre todo aquellos que tienen las motorizaciones menos potentes, que de algún modo sí que es verdad que pueden requerir un extra, sobre todo en invierno, pueden requerir un extra de potencia o que su funcionamiento es directamente conjunto con respecto a la parte térmica. Entonces no podemos utilizar la climatización en invierno, por ejemplo, si no queremos encender la parte térmica. En este caso no ocurre esto para nada. El Ford Kuga híbrido enchufable es un coche que nos permite circular en modo eléctrico con y sin batería sin ningún problema. De hecho ahí veis ese 00 y los kilómetros que llevamos recorridos. Importante el dato de la batería. Tenemos una batería con 14,4 kilovatios hora brutos, pero que se quedaría en tan solo 10,7 kilovatios hora netos. Por lo tanto, fijaos en el consumo que vamos a conseguir cuando terminemos este recorrido, por supuesto teniendo en cuenta que tenemos una batería, como os digo, de 10,7 kilovatios hora netos. Por cierto, que sepáis que la potencia de carga sigue siendo la misma, 3,7, y que gracias a ello pues tardamos 3 horas y media en cargar el vehículo por completo. De momento vemos bastante continuidad con respecto al modelo anterior. 75 kilómetros es la cantidad de kilómetros que podemos recorrer en modo totalmente eléctrico con este Ford Kuga híbrido enchufable de última generación. Por supuesto, sabéis que esto, de momento no nos dice nada. Sabéis que hay que ver toda la prueba completa y que entenderemos si efectivamente se han producido cambios, qué tipo de cambios han sido. Seguimos analizando datos. De momento, el primer dato lo dejamos ahí apuntado. 75 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Volvemos a cargar la batería de nuevo y emprenderemos un viaje de autovía circulando a 120 kilómetros por hora. Y en este caso, lo que queremos saber no es, por supuesto, la cantidad de kilómetros, porque ya os lo acabo de decir, que van a ser 100, sino saber cuál es el consumo que tiene este Ford Kuga, en este caso ya haciendo uso de la parte eléctrica y de la parte térmica. Cargamos y continuamos. Segundo recorrido, modo híbrido con la batería cargada de nuevo. Vamos a ver. Hemos cargado la batería, como veis ahí, al 100%. Ponemos el parcial a 0. Arrancamos este recorrido que sabéis que es en autovía, circulando a 120 km por hora con el control de crucero activado. Por lo tanto, nosotros no podemos interferir para mejorar la eficiencia del vehículo. Es como funciona habitualmente este coche de una manera, podríamos decir, automática. ¿Qué podemos nosotros manejar de alguna forma? Bueno, pues decidir si queremos utilizar la parte eléctrica en determinados momentos o si la queremos conservar. Esto es algo realmente importante en los enchufables para poder conseguir un buen resultado, especialmente en este recorrido, en este trayecto. Es decir, cuando hacemos un viaje de autovía y tenemos la batería cargada a tope. La diferencia entre hacer un buen uso de la batería, de esta energía que hemos almacenado, de estos 10,7 kilovatios hora netos que decíamos que tenía esta batería, pues puede ser la diferencia en que tengamos un consumo bueno o regular o malo, ¿vale? Entonces, muchas veces, cuando no seáis capaces de conseguir unos consumos que veamos aquí en el canal, lo ideal es entender cómo se han conseguido esos consumos. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, cuestas abajo, directamente en eléctrico, cuestas arriba, directamente haciendo uso de la parte híbrida y que tire más del térmico. Y luego, cuando tenemos un llano, pues dependiendo si es favorable podemos ir en eléctrico y si no es tan favorable, pues podemos dejarlo de manera automática para que vaya alternando. Es un coche que tiene híbrido total, es decir, tenemos alternancia tanto de parte eléctrica y parte térmica y por lo tanto se combinan ambas tecnologías. Vamos a ver el resultado que hemos obtenido en este trayecto. En este segundo trayecto, en modo híbrido, haciendo uso por supuesto también de la parte térmica, hemos de decir que sí que se han visto diferencias con respecto al modelo anterior, al que vimos en su día, ¿no? Hay una diferencia de consumo, lo analizaremos al final, pero si os parece, vamos a ir viendo pues otros aspectos importantes. Nos hemos podido mover muy bien a 120 km por hora, podemos organizarnos súper bien porque tenemos unos modos de conducción en la parte híbrida muy sencillos, podemos decir eléctrico ahora, eléctrico para más tarde o eléctrico automático. Fijaos lo importante que es esto, ¿no? Es muy sencillo, pero al mismo tiempo nos permite poder controlar pues cuándo vamos a utilizar la energía que tenemos en la batería. En este segundo recorrido teníamos la batería cargada a tope y el consumo que habéis visto de 2,5 litros está bastante bien. Como os digo, lo vamos a analizar al final del vídeo en el último resumen, pero ahora lo que vamos a hacer es continuar con el último recorrido, el más complicado, el más comprometido para cualquier enchufable. Ya sabéis cuál es
volver, en este caso ya sin batería. Bueno, mejor dicho, con la batería descargada. La batería siempre va a tener una parte que se queda cargada. Y esto es importantísimo destacarlo porque a veces se olvida. Los vehículos híbridos enchufables siempre dejan reservada una parte de la batería, sea esta visible o no lo sea. Siempre va a haber un poquito de batería, un poco de carga. Entonces, emprendemos viaje de vuelta sin la batería cargada, a ver qué ocurre, velocidad de autovía. Continuamos. Tercer y último recorrido, ponemos parcial a cero. Sabéis que es el recorrido más complicado para cualquier híbrido enchufable, porque es el momento en el que ya no tenemos energía en la batería, o por lo menos no tenemos una energía que se pueda utilizar como lo haríamos normalmente. Siempre va a haber un remanente, un pequeño remanente, por si hubiera una aceleración o una necesidad puntual de potencia, pero nosotros no vamos a hacerlo porque estamos realizando una conducción eficiente. Y de algún modo, como os digo, es la peor situación. Este sería el consumo máximo que tendríais que ver vosotros en este coche. Si tenéis un consumo superior a este, yo creo que tendríais que revisar vuestro estilo de conducción porque probablemente lo podáis mejorar y podáis con ello también conseguir unos mejores consumos y por lo tanto, pues en definitiva, tener un vehículo que sea mejor y más adaptado a nuestro tiempo. Bueno, ya sabes que aparte de en este canal que estás disfrutando justo ahora, aquí en YouTube, nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos puedes encontrar en Telegram y en WhatsApp. Y por supuesto en formato podcast en las principales plataformas de podcasting. Y por supuesto también en la web oficial del canal motork.com. Búscanos y síguenos. Bueno, pues cada vez estamos ya más cerca de ver cuáles son las cifras finales, cifras que de algún modo habrá que analizar, cifras que corresponden a este nuevo Ford Kuga PHEV. Recordemos, importante este dato, que es la versión Active, es una versión que tiene pues una altura libre al suelo un poquito mayor, un poquito más elevada, que va a tener ciertas ventajas y bueno, puede que sea también el motivo por el que pueda de alguna forma tener alguna desventaja. Lo analizaremos en el resumen final. Un coche del cual hemos visto su aceleración y adelantamiento, unas prestaciones que merece la pena ver en profundidad. Por supuesto, como no, hemos visto cuál ha sido su autonomía en modo totalmente eléctrico, una autonomía yo creo que bastante razonable y por supuesto los consumos, tanto con la batería cargada a tope, esa batería de 10,7 kWh netos, como el consumo que estáis viendo justo ahora, este consumo que sería el consumo definitivo cuando ya tenemos la batería descargada y recorremos un viaje de autovía. Os cuento todo en el resumen final. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Pues ya tenéis la última cifra también. Sabemos cuánto consume este vehículo cuando ha agotado la energía que tenía en su batería. 5,7 litros a los 100 es el consumo que hemos obtenido circulando a 120 km por hora en nuestro recorrido habitual, en nuestro recorrido que es parte de nuestra superprueba definitiva de enchufables. Ya tenemos las cifras, que es lo más importante desde luego, pero hay más aspectos a tener en cuenta. Hay que decir que la versión que hemos probado es la Active, que es la que tiene de alguna manera ese espíritu off-road, un vehículo que se puede sacar al campo, entre comillas, es un vehículo con tracción delantera, tampoco estamos viendo un todoterreno, un 4x4, ni mucho menos. Es un coche que de algún modo se puede sacar a un camino de tierra sin ningún tipo de problema. Incluso podríamos hacer alguna pequeña pista un poco más complicada, pero al final es un coche con tracción delantera, no podemos hacer grandes hazañas con él, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto. Es un vehículo que tiene 1 centímetro más de altura en esta versión Active y de este modo pues también nos ayuda con este tipo de cuestiones, que sabéis que es muy importante el poder tener una altura un poquito más elevada. Y esto, pues bueno, puede perjudicar o no de algún modo también al resto de cifras que hemos podido ver. Hemos comprobado cómo hemos recorrido esos 75 kilómetros en eléctrico, que es una cifra muy parecida a la que obtuvimos en su día, si lo comparamos con el modelo anterior. Y luego, cuando teníamos la batería cargada y hemos hecho el trayecto de autovía, es decir, el segundo recorrido, hemos tenido un consumo de tan solo 2,5 litros a los 100. Es un consumo bajo, es un consumo bastante inferior al que obtuvimos en su día.
Recordemos que es un coche que no se han cambiado muchas cosas, simplemente se le ha cambiado la caja de cambios y, bueno, por supuesto, los retoques estéticos que se le han hecho, ¿no? Y algunas mejoras, hemos visto algunos detalles del interior también, pero son pequeños detalles, un restyling que podríamos decir, y sobre todo lo más importante es la caja de cambios, cómo ha cambiado. Esa caja de cambios, de algún modo, por lo menos en esta versión Active, tendríamos que probar alguna otra versión que no fuera la Active para poder corroborarlo, pero lo que hemos podido ver es que, por un lado, mantiene más o menos los kilómetros en eléctrico que pudimos conseguir con la versión anterior. Ha conseguido mejorar y bastante el consumo en autovía con la batería cargada. De hecho, hemos visto esos 2,5 litros a los 100. Tenéis la cifra con respecto al modelo anterior comparada también en el ranking que tenemos en motork.com. Pero ya os digo que es mejor, es bastante mejor. Luego hemos perdido un poco en lo que al consumo se refiere, es decir, hemos empeorado el consumo, prácticamente casi 1 litro, 0,9 litros a los 100, cuando tenemos la batería descargada. Esto habría que ver si es algo achacable exclusivamente a esta versión Active, que tiene pues esa, como os digo, esa predisposición al campo, que tiene ese centímetro extra. Habría que probar alguna de las otras versiones para ver si efectivamente esto se sigue manteniendo o si es algo que efectivamente pues es aplicable a todas las versiones del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, ¿no? Pues os digo, esa sería un poco la diferencia y es lo que hemos visto. Esto en lo que al consumo se refiere. En lo que al vehículo, al funcionamiento se trata, yo creo que esto hay que hacer pues borrón y cuenta nueva, porque aquí ya estamos hablando de otro tema totalmente diferente. La parte de eficiencia, la parte de consumos, ya la tenemos más o menos vista, hemos podido comprobar pues cuáles son las diferencias, se queda más o menos igual, pero con algunos cambios en lo que son los diferentes trayectos, en algunos mejora, en otros empeora, pero como os digo, más o menos queda igualado. Donde vemos que se ha producido una mejora significativa es en la parte de prestaciones. En la parte de prestaciones no hay duda, porque con simplemente actualizar la caja de cambios y añadir esa caja de cambios nueva, ha sido capaz de ganar 19 caballos. Y vosotros diréis, bueno, 19 caballos tampoco es que sea una diferencia importante. No es una diferencia importante, pero sin embargo ha supuesto una gran diferencia en lo que a prestaciones se refiere. Hemos ganado una aceleración de 3 segundos, es decir, hemos conseguido reducir la cifra de aceleración en 3 segundos. Y esto es un dato importantísimo. También hemos mejorado, por supuesto, el adelantamiento. Tenéis las cifras ahí, lo podéis comparar con respecto a la versión anterior. Recordad que en el ranking de Motork no solamente tenemos la parte de eficiencia, consumos, etcétera, sino que también tenemos un ranking de prestaciones, tanto de aceleración como de adelantamiento. Y por ello os quiero decir que en este caso sí que vemos que hay realmente un cambio significativo con este nuevo Ford Kuga híbrido enchufable del año 2024. Es importante poder compararlo con respecto al Kuga anterior. Ya sabéis que tenéis el comparador en motork.com, donde podéis comparar todos los vehículos que tenemos en el canal, todos los vehículos que hemos probado, los tenéis ahí, podéis ver las capacidades, las características técnicas, todo lo podéis comparar de unos años con otros y así podéis ver un poco la evolución, ¿vale? Todo esto lo tenéis también en motork.com. Bueno, también os quería comentar algo. Nos habéis hecho una pregunta a través de otra plataforma, en este caso creo recordar que fue a través de Instagram. Nos habéis hecho llegar una pregunta que creemos que es interesante. Algunos de vosotros que os habéis familiarizado pues recientemente con los vehículos híbridos enchufables, a lo mejor todavía no entendéis cómo funcionan o creéis que faltan cosas o que sobran cosas, como por ejemplo el que el vehículo no pueda funcionar en modo térmico, ¿no? Y os cuento, cualquier híbrido enchufable por encima de cualquier otra cosa es un vehículo híbrido, por eso se llaman híbridos, no son vehículos térmico-eléctricos, son vehículos híbridos enchufables, es decir, son vehículos híbridos como cualquier otro híbrido que se pueden enchufar a la red eléctrica para cargar la batería. Una batería que es parecida a la batería que pueda tener un híbrido no enchufable, pero bastante más grande. Con un motor también más grande, más potente. Y de este modo, pues tiene una capacidad eléctrica mucho mayor que la que pueda tener un híbrido. Entonces, en algunas ocasiones nos decís, ¿dónde está el botón que te dice que el vehículo es térmico? Esto no existe, no hay una opción de térmico porque no es un vehículo térmico, es un coche híbrido que combina parte eléctrica y parte térmica y tienen que convivir ambas tecnologías. La batería necesita de la parte térmica para ser cargada en determinados momentos y por supuesto también hay que decirlo que en muchas ocasiones la parte térmica también necesita de la parte eléctrica para poder aportar ese extra de energía, esa potencia que promete, que hemos visto que siempre se mantiene. Es decir, si nos dicen que tienen 200 caballos, tienen 200 caballos, ¿eh? Al igual que ocurre con los vehículos térmicos tienen un ciclo de homologación de la potencia que tampoco quiere decir que si tiene 200 caballos nos vaya a dar siempre los 200 caballos. No os confundáis porque no es así.
hay un ciclo homologado con unas características, con unas circunstancias concretas a través de las cuales nos dice que va a dar 200 caballos, pero no va a dar 200 caballos bajo todo tipo de circunstancias. Pues lo mismo ocurre con los vehículos enchufables. Ellos te prometen 200 caballos porque te van a dar 200 caballos en unas circunstancias. Y no tiene por qué tener la batería cargada a tope, lo hemos visto en muchas ocasiones. De hecho, hay vehículos híbridos enchufables que, si sumáramos las potencias de la parte eléctrica a la parte térmica, tendrían bastante más potencia de la que tienen en modo combinado, ¿no? Por eso os digo que los vehículos híbridos enchufables es para conocerlos. Si os parece, si creéis que es interesante, podemos un día hablar de cómo funciona un vehículo híbrido enchufable, pero también os digo algo. Cada vehículo híbrido enchufable es un mundo, es una forma de funcionar distinta. A veces va a nivel de grupo, a veces va a nivel incluso del propio vehículo. No todos los híbridos enchufables funcionan igual. Normalmente, pues hay diferentes ramas, podríamos decir. Están los vehículos europeos que funcionan más o menos casi todos igual, a excepción de los Renault, por ejemplo. Y luego tendríamos los vehículos asiáticos que tienen un funcionamiento un poco especial. Y luego, pues bueno, a partir de ahí podríamos ir ya con otro tipo de tecnologías distintas, ¿no? Como os digo, si queréis un día hablamos de ello, pero no existe un botón específico para funcionar en modo térmico, como sí que existe para funcionar en modo eléctrico. Son vehículos híbridos y eléctricos, no son vehículos térmicos o eléctricos, ¿vale? Bueno, amigos, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un like bien grande si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Y por supuesto también os invito a compartáis este vídeo para que todo el mundo sepa pues cuál es el resultado de este Ford Kuga híbrido enchufable de última generación en nuestra superprueba definitiva de enchufables. Amigos, nos vemos en futuros vídeos.